Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de Iglesia Comunidad Cristiana Shema. Recordemos que Shema es una palabra hebrea. En la Biblia la encontramos traducida como oír, pero Shema implica mucho más que oír. Shema es oír atentamente para hacer diligentemente la obra del Señor, y esto tiene una connotación, es la de ser obedientes. Así que, mis hermanos, le damos una calurosa y cordial bienvenida a todos aquellos que se han conectado desde el inicio de la transmisión, pero también a todos aquellos que se han venido conectando a través de la transmisión, y aún a aquellos que verán esta transmisión en diferido. Bienvenidos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro en la vida de cada uno de ustedes y los llene de su paz, de aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Estemos, como se acaba de decir, orando los unos por los otros, estemos intercediendo, estemos parándonos en la brecha delante del Señor a favor de nuestros hermanos que se encuentran quebrantados de salud, de sus familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de todos aquellos hermanos, de los que conocemos, de los que no conocemos, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo entero. Seguimos en tiempo de oración y haciendo caso a aquel precepto bíblico de orar sin cesar, orar permanentemente, y los motivos para orar abundan y sobran. Así que, mis hermanos, estemos orando fervientemente siempre, agarrados del Señor y confiando en su voluntad, que su voluntad es agradable y perfecta. Hoy vamos a hablar sobre cómo escapar al juicio de Dios. Y es importante entender que el juicio de Dios es un evento ineludible. Es un evento que va a suceder. El juicio de Dios va a tener uno de dos desencadenamientos dependiendo de la persona. Un producto del juicio de Dios va a ser la salvación, y el otro producto del juicio de Dios va a ser la condenación. El juicio de Dios es justo y va a ser inexorable. Absolutamente todos seremos juzgados, pero algunos seremos absueltos del juicio, seremos exonerados de este juicio. Y el tema de hoy es precisamente cómo pertenecer, cómo llegar a pertenecer a este grupo de personas que vamos a ser exonerados del juicio de Dios. Y déjeme decirle que es ineludible, y que el juicio y la condenación y la ira de Dios van a ser eventos que no van a dejar de ocurrir, va a ocurrir. Aun cuando Dios es amor, y así lo dice la Biblia, también la Biblia dice que Él no va a tener por inocente al culpable. Así es que inexorablemente el que va a ser culpable, o el que es culpable, va a ser condenado. Pero hay una forma de escapar a esta condenación. Sofonías, el profeta Sofonías, en el capítulo 2, versículo 3, da la clave principal para escapar al juicio de Dios. Sofonías 2:3 dice: buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Sofonías nos da la clave y nos da un consejo fundamental para escapar del juicio de Dios, para ser declarados inocentes. Hay necesidad de buscar a Dios teniendo en mente la venida del día del Señor, que será un tiempo de juicio sobre la tierra. Va a venir, no van a venir tiempos de paz, no van a venir tiempos de alivio. Van a venir tiempos críticos, tiempos aciagos sobre la tierra. Va a venir ineludiblemente, inexorablemente el día del Señor. Y en estos versículos de Sofonía es un tiempo
en el cual hay un conflicto militar en Israel, ¿sí? Y hay que entender entonces bajo este precepto el concepto del día del Señor, que es importante, entre otras cosas, para también comprender la escatología bíblica. Así es que hay algunos consejos y algunas verdades que podemos extraer de esto que nos dice Sofonías. Lo primero es que podemos escapar del juicio de Dios si buscamos su justicia. Escúcheme bien, podemos escapar del juicio de Dios si es un sí condicional, si buscamos su justicia. Así que debemos abandonar la justicia, entre comillas, nuestra justicia, la justicia de un corazón que está dividido para con Dios. Es que el corazón que está entregado solo parcialmente a Dios y sigue sirviéndole a los ídolos es un corazón que está dividido. Es un corazón que necesita abandonar esa, entre comillas, justicia. Debe definirse, no puede estar de un lado y al mismo tiempo del otro lado. La Biblia es absoluta. La Biblia implica tomar partido al 100% en uno de dos bandos. O estás con Dios o no estás con Dios. No existe la persona, bíblicamente no existe el concepto de estar medianamente o a medias con Dios. Ese concepto bíblico no existe, por tal entonces no es un concepto bíblico. Ese concepto no existe. El Señor te dice, o eres frío o eres caliente. No puedes ser tibio para con el Señor. El Señor a los tibios, a los que andan entre dos aguas, simplemente los aborrece. Jesús indicó el peligro de un corazón dividido. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o va a aborrecer a uno y va a amar al otro, o va a estimar a uno y va a menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. De tal forma que nuevamente se reafirma el concepto de que debemos abandonar nuestro corazón dividido, de andar un lado bien y el otro lado mal, de andar caminando con un pie sobre el andén y con un pie sobre la carretera. Ese andar chueco, el Señor simplemente los aborrece. En este aspecto de abandonar nuestra justicia, ¿sí?, nuestro parecer ambivalente, ¿sí?, también debemos entender que debemos abandonar la injusticia de un corazón frío. Lo primero es que debemos abandonar la justicia de un corazón dividido. Ahora, adicionalmente a eso, también debemos abandonar la injusticia de un corazón frío. Y un corazón frío es un corazón que no ama, y es un corazón que no honra a Dios. Es un corazón que no le da la supremacía a Dios, que no le da el primer lugar a Dios, que no le da el lugar que Dios merece y que Dios exige en nuestras vidas. Así es que si nosotros no le hemos dado ese lugar de preeminencia a Dios, tenemos un corazón frío. Debemos abandonar la injusticia de un corazón frío. Y un corazón frío es un corazón que trata con indiferencia y que es indiferente y que se ampara en esa indiferencia y la disfraza con un vestido fuera de la piedad. Así es que tenemos que tener en cuenta que un corazón frío es un corazón indolente, es un corazón que no se duele, es un corazón que no se duele por los múltiples, por los millones de millones que están yéndose a la perdición por causa de que no hay quien les hable del Señor, que no hay quien les predique el Evangelio, que no hay quien les proclame las buenas nuevas.
Este corazón frío es un corazón que confía solamente en sí mismo. Es un corazón que se amarra y que está asegurado en sus habilidades, en sus talentos, en sus fuerzas, en su conocimiento, en su sabiduría o en su pseudo sabiduría. De tal forma que un corazón frío no ha sucumbido a la voluntad y a la sabiduría, a la dirección de Dios, sino que simplemente no sigue el mandato de Dios, sino simplemente confía en su propia fuerza y en su propia habilidad. Sin embargo, la palabra del Señor dice que no es la habilidad del guerrero, que no es la fuerza de la mano y del brazo que empuña la espada, sino es del Señor quien da la victoria. El otro punto que debemos tener en cuenta es que podemos escapar del juicio de Dios si buscamos la humildad. Nuevamente, es un sí condicional. Lo primero que vimos es buscar la justicia. Este segundo punto, entonces, habla de buscar la humildad. Podemos escapar entonces del juicio de Dios si buscamos la humildad. Así que debemos abandonar el orgullo de los placeres pecaminosos. Todo el mundo está buscando la última moda. Queremos tener y poseer lo que está de moda y nuestro corazón se va por allí, por el placer de tener lo que está de moda. El último grito de la moda, eso es lo que nosotros queremos. En todos los campos, no estoy hablando solamente del campo de la confección y del modelaje. Esta actitud de orgullo y de los placeres pecaminosos nos conduce a adicciones y a una vida descarriada. Buscando los placeres de la vida, las personas se pierden en el alcohol. Buscando los placeres de la vida, las personas se pierden en la prostitución. Buscando los placeres de la vida, las personas se pierden en vicios consumiendo drogas ilícitas, drogas alucinógenas. De tal forma que esta actitud nos conduce a adicciones y a una vida totalmente descarriada. La humildad, entonces, nos va a ayudar a mantener una perspectiva correcta. El proverbista dijo al Señor: no me des riqueza, ni me des pobreza. Manténme del pan necesario. Manténme de los recursos necesarios. Manténme de los bienes necesarios. Manténme de la finanza necesaria. Sin embargo, buscamos y corremos tras las riquezas, tras el honor, tras la fama y tras muchas cosas que al final de cuentas terminan descarriándonos y llevándonos por el sendero de la perdición. Debemos abandonar la avaricia. Y esta es una actitud que nos conduce a la codicia. Y entonces, mientras más tenemos, más queremos. Y cuando tenemos aquello que deseamos, ya nos parece insuficiente y ahora queremos mucho más. Y después queremos mucho más y codiciamos y codiciamos y codiciamos y no terminamos y no dejamos de codiciar. Santiago tiene una palabra poderosa para esto. Cuando dicen: pides y no recibes porque pides mal. Porque pides para gastar en tus propios deleites, para gastar en tu propia ambición. En otras palabras dice, para gastar y disfrutar de tu propia codicia. Y esta avaricia también nos conduce incluso a robar. Nos conduce a buscar ganancias deshonestas. Y por la avaricia y la codicia, muchas personas terminan tras la reja, porque roban, hurtan, se apoderan y se apropian de recursos que no son de ellos y hacen malversación de sus fondos. Y finalmente,
La avaricia hace que nuestras vidas se abran hacia la violencia y el engaño. ¿Cuántas personas por unos cuantos pesos, por unos cuantos billetes, ¿sí?, no ha asesinado a otra persona, aún de su propia familia, aún de su propia sangre? Es inútil tratar de esconder estas actitudes delante de Dios, porque Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Dios ve el corazón del pueblo y Dios no tolera nuestra complacencia ante esta situación. Hemos visto que podemos escapar de Dios si somos humildes y si buscamos la justicia, pero también podemos escapar del juicio de Dios si le buscamos antes que sea demasiado tarde. La palabra de Dios dice: he pasado todo el día estirando mi mano, tendiendo mi mano a un pueblo duro de servicio, a un pueblo cruel, a un pueblo que no cree, no escucha mi palabra. Pero llegará el día en que, así como ocurrió con el arca, que la puerta se cerró y después vino el diluvio, y fue cuando entendieron, pero ya era demasiado tarde. Igual sucederá en nuestro tiempo, más adelante de nuestro tiempo, cuando venga el día del Señor. El día del juicio se acerca y cada día estamos más cerca de Él. Usted dirá: es que el pastor está predicando para hacernos coger miedo. No, simplemente le estoy diciendo y le estoy advirtiendo y me estoy levantando como un atalaya, diciéndole lo que va a suceder por una sencilla y llana razón. No es porque yo sea profeta, sino porque está escrito en las Escrituras. Y lo que está escrito en las Escrituras inexorablemente se cumplirá, sin faltar ni una coma y sin faltar ni una tilde. Así que el día del juicio hoy está más cerca que ayer y mañana estará más cerca de hoy. Así es que no es tiempo, mis hermanos, no es tiempo de cinismos con el Señor ni de complacencias con el mundo. Es tiempo que nosotros asumamos nuestra identidad como cristianos. Asumamos nuestro rol y nuestro papel como cristianos. Definamos nuestro andar como cristianos y así marchemos. Debemos tener una actitud de espera, porque el día del Señor es un evento seguro y ese día ya se ve vislumbrarse en el horizonte. Las señales se están dando desde hace mucho tiempo en todos los aspectos, en todos los sentidos, exactamente como la Biblia lo ha establecido. Y si así ha sido, mis hermanos, es porque todo lo que está escrito se va a cumplir. Así es que váyase a la parte más alta de su casa, a la parte más alta de su ciudad y mire hacia el horizonte, porque allá se ve amanecer, allá se ve despuntar el día del juicio del Señor. La situación, entonces, cuando llegue ese día, va a ser fatal, va a ser de angustia, va a ser de mucha zozobra. Pero también el Evangelio de Lucas nos da una razón para alegrarnos y para estar complacidos, porque ese día va a llegar. Lucas le dice a aquellos que han buscado la justicia, Lucas le dice a aquellos que han buscado la humildad, que se han vuelto a la humildad. Lucas les dice a aquellos que han renunciado a los placeres de este mundo: alegraos cuando estas cosas ocurran. Alegraos cuando vean en el horizonte que el día del Señor está despuntando, porque vuestra redención está cerca. Ese es el secreto para escapar del juicio de Dios. Así que no debemos, no tenemos por qué tener poderes sobrenaturales. Simplemente tener un corazón redimido,
con el poder del Espíritu Santo, para poder escapar a ese día. Debemos tener la palabra de Dios como esa verdad segura, sembrada, anclada y cultivada en nuestro corazón. Y los días de nuestras vidas, sí, indudablemente pasarán con mucha rapidez. En un abrir y cerrar de ojos se irá nuestra vida. Pero nuestra salvación está asegurada en los brazos del Señor. Así que podríamos decir que Sofonías capítulo 2, versículo 3, puede considerarse como el resumen de todo el libro de Sofonías, porque Sofonías es de los profetas, si no es el profeta que más habla sobre el día del Señor. Se puede ver que la única manera en que se puede escapar del juicio de Dios entonces es buscando su justicia, convirtiéndonos en hombres y mujeres humildes y renunciar a aquellos placeres que el mundo momentáneamente te van y me van a brindar. Así que la única forma, la única manera en que se puede agradecer a Dios y tener su justicia es buscándole diariamente con la humildad y el agradecimiento de aquel que sabe que inmerecidamente está recibiendo la salvación. Los humildes de la tierra son los que siguen la justicia de Dios. La pregunta final es, ¿eres tú uno de esos humildes? ¿Eres tú uno de aquellos que busca la justicia y que abandona los placeres de este mundo? El Señor te bendiga.